Muy buenas tardes, bienvenidos a una entrevista más. Por supuesto, hoy en el estudio de Estrategia Informativa, gracias a toda la gente de producción por hacer esto posible, y no podíamos estrenar este espacio con un invitado de lujo más, un gran amigo, alguien a quien yo conozco desde hace algunos años, que admiro por este crecimiento, este ímpetu, estas ganas y sobre todo por esa convicción y esos ideales que yo sé que son muy genuinos, en un tema difícil, en un tema político que, a ver, naturalmente la gente no le cree a los políticos, pero yo sé que este caso puede ser diferente. Me da mucho gusto dar la bienvenida al estudio a un gran amigo, politólogo, maestrante, y él nos va a platicar qué más. Hoy, secretario de Asuntos de la Juventud en el Partido Verde en Colima, Carlos de la Peña. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Luis, muchas gracias por la invitación, felicidades por este nuevo estudio tan bonito y gracias por el café también, muy rico. Oye, platícanos, vamos retrocediendo para la gente que te conoce, para la gente que no te conoce. Platicábamos antes de entrar a esta entrevista en vivo que Peña Nieto fue el culpable de que tú voltearas a ver a la política hace ya algunos años. Platícame esa historia, ¿cómo fue? Fíjate, Luis, no tanto Peña Nieto, diría yo, diría más bien una influencia mediática para un joven de 16 años con mucho interés en la política, donde confluye una elección presidencial. En ese caso los candidatos eran Enrique Peña Nieto por el PRI, el licenciado y presidente hoy en día Andrés Manuel López Obrador por el PRD, y si no me equivoco, la licenciada Josefina Vázquez Mota por el Partido Acción Nacional. Sí. En ese entonces fueron esos tres los candidatos y fue algo que yo recuerdo con mucha añoranza y con mucha felicidad, porque yo tenía muchísimas ganas de empezar a empaparme del tema político. Entonces tuvo una coincidencia con la elección presidencial en la cual te llegaban información, te llegaban debates, te llegaban notas, te llegaban artículos de mucho interés para mí en una edad muy temprana, y creo que esa elección sí marcó un gran interés para tu servidor en la política, por el hecho de que tuve por primera vez una exposición a una elección federal, una elección presidencial, la cual fue histórica para nuestro país. A ver, hay que decirlo, la campaña de Enrique Peña Nieto fue una campaña muy mediática. Yo creo que fue de las primeras que toda la estructura mediática nacional se puso a trabajar en este proyecto, que recordemos era Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera. Entonces fue todo un fenómeno político, social, que sin lugar a dudas, como en tu caso, muchos jóvenes, yo creo, y mucha gente que votaba y que empezaba a empaparse del tema político nacional, pues le llamó la atención indudablemente, ¿no? Era interesantísimo, Luis, porque en ese entonces el Partido Revolucionario Institucional venía de perder 2 elecciones presidenciales. Sí. Con el presidente con el Vicente Fox. Sí, con Vicente Fox y Felipe Calderón. Repitió el Partido Acción Nacional con Felipe Calderón. Entonces veías a un PRI agazapado, veías también a un movimiento de izquierda como el PRD formándose ya, fraguándose con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y veías en ese entonces a un rival eterno del PRI, que hoy vemos que la historia cambió, que era el Partido Acción Nacional, con la licenciada Josefina Vázquez Mota, ¿no? Claro. Entonces, por ello es que hago hincapié en una elección tan importante, porque había un contexto político muy particular, ¿no? Que creo, y digo como estudioso de la política, más allá de que me interese como afición y como pasión, soy un estudioso de ella a nivel académico y teórico, fue un parteaguas a lo que hoy tenemos como resultado también de movimientos sociales de ese entonces. ¿Qué pasa después de que te llama la atención esta campaña, de que volteas a ver a Peña Nieto, de que volteas a ver este escenario nacional? ¿Qué pasa en la cabeza de Carlos de la Peña a nivel local? Platícame esa historia. Pasaba en ese momento, yo estaba, si no me falla la memoria, en tercer semestre de preparatoria. Okay. Comienzas a empaparte de temas y comienzas también a generar una ideología, comienzas también a ver qué carrera o cuál va a ser tu futuro en cuanto a estudios, ¿no? Estaba un poco indeciso entre el área de la abogacía y el área de las ciencias políticas, hasta que por fin, después de hacer un análisis, pude tomar una decisión, y hoy en día te puedo decir que soy licenciado en ciencias políticas, y tomé ese camino porque tenía yo muchas ganas de más que observar la política como espectador, tenía ganas de 2 cosas en particular. Una, el hecho de poder tener un fundamento teórico para explicarme la política, y eso solo se obtiene en las universidades, en las aulas y con los maestros. Y otra, tener las bases para en algún momento que yo quisiera participar en ella,
poder impregnar este cambio, o esto es algo que yo he pregonado muchas veces, el profesionalizar la política, ¿no? Entonces, esas dos vertientes fueron las que me marcaron de lleno para poder tomar este camino de una política en realidad profesionalizada, de una política en realidad de vocación, más allá de pasión o interés. Oye, muchos dicen que para ser político, para ostentar un cargo en el servicio público, tienes que tener un padrino, y todos tienen un padrino en política, ¿no? Es como este mito, esta regla no escrita. Carlos de la Peña tuvo un padrino. ¿Quién te dio ese primer boleto en la política para decir, bueno, paz, vamos dándote una chance? ¿Cómo fue esta entrada? Más allá de un padrinazgo, porque fíjate que yo creo que el término padrinazgo se confunde mucho con un tema de influencias o un tema de que te coloquen en cierto puesto. A ver, un tema hasta de corrupción, hay hasta que decirlo. De corrupción, con o sin capacidad. Claro. Es decir, yo tengo X relación Vengo con tal persona y aquí me yo voy a llego, sentar. así sea lo que sea, y claro, tenga el currículum que tenga, ¿no? Claro. Yo al revés, yo creo que mientras tú tengas las herramientas, las personas que ya lograron el éxito en el ámbito, en el área, podrán voltearte a ver, ¿no? Y es así solo como se tocan puertas y como se obtienen y se conquistan posiciones y como vas ganando cierto valor. Y yo orgullosamente te puedo decir que una de las personas que más me ha ayudado en este ámbito político y a la cual le he aprendido mucho y eternamente estaré agradecido es con Virgilio Mendoza, quien ha sido expresidente municipal de Manzanillo, exdiputado federal, y una carrera que ya todos los manzanillenses y colimenses en general conocemos de sobra. Platícame esa historia personal. Digo, muchos conocemos a Virgilio, hay gente que lo conoce a través de los medios, de los periódicos, de las entrevistas, pero sé que tú has compartido con él más allá. ¿Cómo te enteras de que existe Virgilio Mendoza? ¿Cuándo lo saludas por primera vez? ¿Quién te presenta? ¿Cómo fue? Imagínate, insisto, es el ímpetu de un joven político o de un joven que quiere incursionar en la política, de involucrarse de lleno al tema político, y es tocando puertas. Insisto, el tema mediático es muy importante porque claro, la ideología, o por lo menos la postura de un joven que quiere interesarse, que se quiere involucrar a temprana edad, pues evidentemente es susceptible, ¿no?, a toda la mediatización que hay en el ámbito comunicativo. Entonces yo empecé a ver que venían tiempos de campaña, que venían tiempos electorales, que venían tiempos en donde podías tomar acción, y empecé a tocar puertas. La verdad es que mi partido actualmente, el Partido Verde Ecologista de México, y el grupo al cual tengo el honor de pertenecer, fueron quien vieron en mi capacidad para poder aportar mi granito de arena, aún siendo muy joven. Hoy en día tengo 27 años y la verdad es que creo que ya poco a poco he ido adquiriendo experiencia, pero evidentemente que mi curva de aprendizaje la pasé y cada día me considero con mayor madurez para poder seguir conquistando pues posiciones y poder también influir positivamente en la vida pública de nuestro municipio. Platícame esa anécdota que yo creo que es muy válida y a todos nos ha pasado, ¿no? Cuando uno trae muchas ganas de hacer algo, cuando uno está entusiasmado, que llegas a tu primer empleo, a tu primer día de trabajo, a tu primer día de servicio social, vaya, cualquier primera experiencia laboral o profesional, pues que uno quiere dar la mejor impresión, que uno quiere estar pulcro, que uno quiere compartir, que tiene esas ganas, ese ímpetu, ¿no? La primera vez que te sumas a un trabajo de campo, un trabajo político, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Qué pasó? Fíjate, es curioso porque ahí es cuando entiendes que te he hecho hincapié. Tengo una gran vocación por el tema académico, por el tema investigativo, por el tema pues de las teorías políticas, ¿no? Pero esa formación no está completa sin una práctica en el terreno, ¿no? Entonces, como era tan joven en ese entonces, yo no había tenido la oportunidad de tener un acercamiento a la política territorial. Okay. Entonces, antes de mi primer día de trabajo en la campaña, recuerdo que me fui a comprar una guayabera, un pantalón de vestir y bien peinadito. Okay. O sea, perfumado y todo pensando erróneamente. Y precisamente, fíjate, lo dice mucho el presidente de la República, la política no se hace en cafés, no se hace en restaurantes, la política se hace en territorio. Okay. Y ese día recibí una de mis lecciones más importantes, porque yo me fui todo Catrín, según esto, y tuvimos un evento
en el cual teníamos que hacer ciertas dinámicas y terminé todo ensuciadísimo, cansado. Yo no sabía cómo funcionaba más o menos el tema de una agenda en una campaña política. Claro. Y me dio mucha risa porque, digo, yo era como la novatada, el debutante, y mis compañeros en ese entonces como que me dijeron, su novatada ya llegó, porque terminé todo arrastrado y claro, ya cansado. Pero sí, estuvo interesante cómo pude comprender, pues, a temprana edad, cómo podíamos ir trabajando ya territorialmente hablando. Oye, Peña, pero muchos han dicho y lo hemos visto, hay que decirlo, que desafortunadamente pues los jóvenes durante muchos años han servido en política como carne de cañón, ¿no? Son los que van y acomodan las sillas, los que perifonean, los que reparten volantes, los que hacen el trabajo sucio que el candidato no quiere hacer y que bueno, llega el candidato bien bonito, bien trajeado, bien con guayabera, pues a la foto, a abrazar al niño llorando y que nunca se les han dado estas oportunidades reales. Ya hay un tema de ley, una cuota joven, ya hay algunos mecanismos que permiten a los jóvenes involucrarse en política, pero ¿qué es que realmente ahora sí le toque a los jóvenes, como históricamente lo hemos escuchado que se pregona? Precisamente estos derechos y estas acciones afirmativas se han ido conquistando, ¿no? O sea, no es casualidad eso que dices, porque por muchos años pudo haber sido cierto, ¿no? Pero hoy en día el hecho de que los jóvenes hayan avanzado de tal grado que ya tenemos acciones afirmativas. Entonces ya podemos, por ley, en el Código Electoral, que el 30% de las candidaturas van para jóvenes de 18 a 29 años. Eso no se dio de la noche a la mañana. Como cualquier movimiento histórico, como cualquier movimiento social, se va conquistando, ¿no? Entonces me parece que nos hemos ganado a pulso, con conocimiento, con trabajo, con reconocimiento en las colonias, el poder participar. Y no solo participar de una manera aislada, sino ya por una legislación que cada instituto político tiene que cumplir. ¿Por qué Carlos de la Peña no ha sido candidato con esta cuota joven con 27 años de edad? Carlos de la Peña cree mucho en los procesos. Carlos de la Peña cree mucho en la experiencia. Carlos de la Peña cree mucho en la humildad también. Uno no puede decir que está preparado para X o Y cargo público cuando no ha tenido esta trayectoria. Yo me he forjado dentro de las filas de mi partido en distintas áreas, las cuales me permiten al día de hoy ya poder decirte que estoy cada vez más listo para cuando la oportunidad se me presente. A ver, Carlos, te lo tengo que decir, muchos jóvenes priistas que yo conozco, se les pasó la juventud en el PRI buscando una candidatura, una oportunidad, porque ellos eran institucionales y los priistas dicen y pregonan y presumen de la institucionalidad del partido, ¿no? Que desafortunadamente a muchos les costó toda una vida sin una oportunidad. ¿No crees que esta institucionalidad puede ser perjudicial en tu caso? Es el caso del eterno joven, ¿no? Sí, claro. Y hay muchos casos, ¿sabes? Soy, claro. Pasan las elecciones y nunca fue. Y llega a los 40 y nunca fue. Claro que da miedo, o sea, a cualquier político le da miedo quedar en el olvido. Pero yo creo que ahí es cuestión de autocrítica. Y es cuestión de decir, bueno, en realidad ha sido una injusticia o no tengo tal vez la capacidad para representar a la ciudadanía o el conocimiento que se requiere el tema político. Entonces yo creo que ahí parte mucho de la autocrítica. Espero y estoy seguro, es más, no solo espero, estoy seguro que no va a ser mi caso. Carlos, ¿cómo empatizar con estas nuevas generaciones? ¿Cómo empatizar con las nuevas juventudes? Que uno, no quieren saber nada de política, que dos, desafortunadamente la política misma en general se ha ocupado de señalar a la política con actos deshonestos y que hoy pues no hay como que mucha confianza en estas nuevas caras, en estas nuevas generaciones. ¿Cómo involucrarlos? Porque hay que decirlo, a ver, el principal enemigo a vencer en todas y cada una de las campañas no es ni siquiera el candidato de enfrente, es el abstencionismo, porque solo vota cerca del 30% de la lista nominal. Precisamente, Luis, es uno de los grandes retos de nosotros como nueva generación de jóvenes aspirantes a políticos. ¿Con qué cara uno podría llegar a las nuevas generaciones de politólogos, o deja tú de politólogos, de líderes sociales, claro, realizando un mal trabajo? El otro día le comentaba a X amigo que ostenta hoy en día un cargo público, le decía yo, la responsabilidad que tienes, porque hay muchos cuadros políticos que te ven y dicen, bueno, si él no pasa los 30 años y ya ostenta tal cargo de elección popular, pues entonces claro que yo puedo. Claro. Es una responsabilidad no solo individual, no solo personal,
histórica, Luis. Entonces, ¿cómo se libra de vicios la política? Que las nuevas caras no repitan los errores del pasado e impregnen en realidad una nueva forma de hacer política. ¿Crees que, como una forma de involucrar a la ciudadanía en este proceso, en estos procesos tan importantes como son las elecciones cada 3 o 6 años, que el voto deba ser obligatorio en México o que hay una penalidad para quien no vota? Porque, a ver, hoy no te cuesta sacar una INE, hoy no te cuesta una reposición, le cuesta al gobierno, y hoy pues, la gente, los chavos lo utilizan para entrar al antro y comprar la botella, hay que decirlo, ¿no? ¿Hay una obligatoriedad o debería haber una obligatoriedad para que la gente se sume? Yo soy partidario de la política de prevención, más allá de la política de corrección. Okay. Y eso aplica en muchos ámbitos. El tema de seguridad, el tema de salud, y ahorita que lo tocas, el tema electoral, el tema democrático, ¿no? Si aplicas o si inviertes en una cultura que genera una conciencia electoral en los jóvenes, demostrándoles cuáles son los impactos a corto, mediano y largo plazo de su voto, tendrás cada vez mayor cantidad de jóvenes interesándose en emitir el sufragio. Pero si tú abandonas a los jóvenes y se les llega por medio de distintas plataformas el cantado discurso de que tu voto no hace la diferencia, entonces evidentemente tendrás una apatía. Yo creo que sí toca llegar a los cimientos, llegar a las raíces de este joven que va despertando de 16, 17 años y que ya tiene próximamente su primer sufragio, a animarlo a que sepa no nada más sus derechos, sino qué responsabilidades tiene también para su país con la emisión del voto. Carlos, estamos a la vuelta de la esquina del año electoral. Ya inició el proceso electoral ante el Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo ves el 2024? Hemos visto, hay que decirlo, alianzas que en la vida nos imaginamos, los que tenemos ya algunos años. Nunca pensábamos ver al PRI y el PAN juntos y el PRD, o a Morena con el Verde o algunos otros partidos, ¿no? Y hoy una política es diferente. Parece que la política y la estrategia es todos contra todos, o todos contra Morena, o todos contra la alianza. ¿Cómo ve Carlos de la Peña el 2024 para el país en general? Fíjate, vivimos tiempos muy interesantes porque tenemos una pluralidad política más allá de los partidos. Creo que la sociedad civil se ha vuelto también un contrapeso para los partidos políticos independientemente de ideologías. Entonces, si bien antes teníamos partidos hegemónicos o teníamos 3, 4 partidos principales, hoy en día súmale el valor agregado que tiene una sociedad civil organizada, ¿no? Entonces, me parece que ese va a ser uno de los detonantes de nuestra próxima elección. ¿A dónde va a ir la gente o el votante, el ciudadano, que no tiene un compromiso o que no tiene todavía una postura definida con un partido político? Creo que ahí es donde está la gran diferencia y la gran relevancia de nuestras elecciones que vienen, porque creo que la ciudadanía va a tener un papel importantísimo en la cuestión de organizarse y en la cuestión de poder emitir un voto a conciencia. ¿Crees que ya ahora sí le toque una mujer el presidir la presidencia de México? Sí, México está listo para que sea gobernado por una mujer. ¿Aún con el machismo cultural de los mexicanos? Pero el techo de cristal se ha ido rompiendo en muchos ámbitos. Toca ya, estoy seguro que toca que la presidencia de la República tenga una alternancia en cuanto a género. Ahora, hay que poner mucha atención en cuáles son las dos vertientes en la contienda, ¿no? Si bien no son los tiempos electorales todavía, y creo que no es momento todavía para poder emitir alguna declaración o emitir alguna preferencia por temas, como ya te he comentado, electorales, creo que sí estamos ante la alternancia de género, solo que hay que ver hacia qué instituto o hacia qué vertiente y quién está detrás de estas instituciones políticas. Peña, ¿te veremos en la boleta en 2024? Como te digo, Luis, no quisiera caer en un tema de alguna violación al Código Electoral. ¿Te gustaría? Son tiempos todavía preparatorios, pero lo que sí no te lo puedo negar
y eso sí te lo voy a decir con todas sus letras, uno de mis más grandes sueños y una de mis más grandes pasiones y anhelos siempre ha sido y siempre será el que los manzanillenses en algún momento confíen en un servidor para poder desempeñarme en algún cargo de elección popular. Ese es un anhelo que yo he tenido desde muy joven y a la fecha lo mantengo. No sabemos todavía cómo nos vaya a sonreír el destino, pero lo que sí te puedo asegurar es que es un gran anhelo, un gran sueño y trabajo día a día para cumplirlo. Carlos, de verdad muy agradecido porque hoy estés en Manzanillo, hoy compartas conmigo un café, compartas esta charla, que nos platiques esas anécdotas que mucha gente no conoce, que a lo mejor te ve en redes sociales, te ve muy activo, compartiendo algunos comentarios, que ya te hemos visto muy activo ahí en TikTok, por ejemplo, o en Instagram, pero que compartas estas experiencias y que yo sé que más de algún joven se va a sentir identificado, que obviamente puedes despertar en él este interés por involucrarse en la vida democrática del país, que mucha falta le hace que los jóvenes estén de lleno participando de manera activa por el futuro, no solo del país, por supuesto del estado de Colima y del municipio de Manzanillo. ¿Algo más que gustes agregar? Agradecerte, Luis, de nuevo felicitarte a ti y a Catherine por las instalaciones muy bonitas. Animo a todo el que tenga algo que decir a venir aquí a platicar contigo. Son unas instalaciones muy, muy bonitas, nuevas, y más allá de todo eso, la amabilidad de sus anfitriones. De verdad, felicidades, y espero estar aquí más adelante. Sabes que tienes los micrófonos abiertos con nosotros. Gracias, cuando Luis. gustes. Gracias, Carlos. No se vaya, tenemos más invitados especiales en estas entrevistas exclusivas, por supuesto, a través de Manzanillo News y a través de los diversos medios aliados, con una producción de Estrategia Informativa. Continuamos.